nombre de Ardecoa, que es el secretario general del Colegio de Ingenieros de Canarias, y don Salvador Serrano Fernández va a ser el ponente de esta jornada. Estas jornadas surgen de la colaboración que llevamos realizando desde hace ya un tiempo con el Colegio de Ingenieros. Hemos hecho esta jornada, hace poco tiempo hicimos también una jornada sobre la plataforma de contratación y fueron realmente un éxito de participación y las encuestas nos dieron que todos los asistentes quedaron muy satisfechos del resultado. Somos conscientes de que las administraciones públicas pues, están actuando como responsables y encargados del tratamiento de datos en todas las actividades que desarrollan, y esta nueva ley ya no solo pues, tiene aspectos específicos para las mismas, ¿no? Y entiendo que eso debe ser la cuestión que más interés les puede suscitar. Yo no quiero extenderme mucho más, simplemente agradecerles vuestra asistencia. Aprovecho también para agradecer al equipo técnico de la FECAM que ha organizado esta jornada por su esfuerzo y por su implicación. Agradecerle al Colegio de Ingenieros de Canarias, en representación a don José Carlos, pues, por siempre estar contando con nosotros pues, para hacer este tipo de jornadas. Y a don Salvador por su presencia, y esperando que todos queden muy satisfechos de esta jornada. Yo sin más le paso la palabra a don José Carlos. Muchas gracias, gerente. Buenos días a todos, bienvenidos. Y lo primero que tengo que decir es agradecer a la FECAM el interés que se ha tomado para que ciertas talleres, jornadas, etcétera, que hemos organizado en colaboración, pues lo hayan hecho de una manera tan eficiente. Tiene un poder de convocatoria enorme. De hecho, pues en el anterior taller que hicimos también la asistencia fue muy grande y, como decía la gerente, creo que unos resultados muy buenos. Nosotros llevamos colaborando con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Llevamos ya varios años colaborando con la FECAM, sobre todo en temas de formación, pero dispuestos a colaborar en cualquier otro aspecto. Nosotros somos un colegio profesional de ámbito nacional, corporación de derecho público, creado por ley orgánica del Parlamento de España, y tenemos la demarcación de Canarias. No todas las autonomías tienen una demarcación propia. Nosotros afortunadamente sí, tenemos una demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación Nacional y con un margen de autonomía para establecer convenios y acuerdos con distintas corporaciones, empresas, entidades. Entonces, este modelo de colaborar con la FECAM, que es una federación que engloba a todos los ayuntamientos de Canarias, es un modelo que hemos trasladado a nivel nacional y les ha parecido pues muy interesante de cara a que en otras autonomías pues se produzca el acercamiento del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación a las corporaciones locales, que al fin y al cabo es donde están nuestros ciudadanos y es donde tendríamos más visibilidad y la capacidad de colaborar. El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias lo que pretende es aportar su granito de arena en la transformación digital de Canarias, en colaborar con la sociedad, en que funcione de manera eficiente y segura las nuevas tecnologías, el estar a disposición de todos, y en concreto de todos ustedes en sus ayuntamientos, para cualquier cuestión que nos necesiten, cualquier duda, cualquier cosa relacionada con nuestra profesión. Estaremos encantados de colaborar, como de hecho lo hemos hecho ya con el anterior curso. Después del curso, algunos de los participantes han hecho consultas a la ponente y se han contestado, etcétera. Es decir, que el colegio oficial no es solo un sitio donde se reúnen los ingenieros de telecomunicación para defenderse profesionalmente o para hacer comidas y historias de estas, sino que nuestra misión es de colaborar con la sociedad canaria para aportar aquello que podamos hacer. Y no mucho más. Lo único que yo bueno, sí, una cosita también. Una de las cuestiones que defendemos es la profesión de ingeniería de telecomunicación y, por tanto, potenciar los estudios de ingeniero de telecomunicación. Ayer lo comentaba en Tenerife. Hoy en día en Canarias hay déficit de ingenieros de telecomunicación. Es una profesión muy demandada. Hay empresas que están trayendo ingenieros de la península y del extranjero porque no hay suficientes ingenieros de telecomunicación
en Canarias, en par. También es verdad que hubo una época en que había crisis y muchos de los ingenieros que salían de nuestra facultad, que está aquí ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, en la Universidad de Las Palmas, se tuvieron que ir a la península y a otros sitios porque no había aquí trabajo. Pero ahora mismo tenemos déficit. Por tanto, sí quiero también que en este foro, que está representado por muchas personas y familias canarias del ámbito de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pues que sepan que es una profesión de futuro, que si en algún momento sus hijos, primos, sobrinos o alguno tiene interés por esta profesión, creo que tiene futuro. Y es otra de las labores que nosotros hacemos. Estamos en colaboración permanente con la escuela para que cada día los alumnos salgan mejor formados y procurarles también empleo, que en muchos casos también lo facilitamos. Y nada más, agradecerles su presencia. Y ya nada más me queda que presentar al ponente, que es Salvador Serrano, como ha dicho la gerente Rosa Morales, que es un experto en protección de datos, es de la empresa PSN, es una consultora que se dedica fundamentalmente a otros aspectos, pero evidentemente en esto es uno de los importantes de España y por eso lo hemos traído aquí. Él es abogado por la Universidad de Sevilla, que está colegiado en el Colegio Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, porque es donde está la sede de PSN en España, y su formación posgrado pues la ha hecho en distintos países, en Italia, Brasil, etc. Y también es máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Se caracteriza por haber dado muchísimas conferencias, congresos, cursos, etc. Está muy en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, formando comisiones dentro de esa agencia, lo cual quiere decir que es una persona que conoce a fondo cómo se maneja todo esto a nivel nacional, a nivel estatal, y sabe qué cosas son las que la agencia permite, ¿no? Qué cosas son más importantes. Y luego son abogados de protección de datos de muchos colegios profesionales y de empresas, y nada más, pues creo que es un experto que les va a atender. Hará una presentación que seguro que les gusta, pero aparte está a su disposición para cualquier tipo de pregunta que tengan, ahora o con posterioridad. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Salvador. Gracias. Antes de nada agradecer, como no podía ser de otra manera, pues a la FECAM, al Colegio de Ingenieros, la oportunidad que me brinda, me han invitado, muchísimas gracias. También quisiera agradecer a mi compañera Marinés, que está aquí de la Dirección Sanitaria Nacional, que somos una mutua de seguro a nivel nacional, imagino que algunos de ustedes lo conocerán, pero la Dirección Sanitaria Nacional. Yo pertenezco a PSN Sercom, que es la consultora que lleva el tema de protección de datos. Y brevemente comentaros que, bueno, que trabajamos con más de 100 colegios profesionales a nivel nacional, que se dice pronto. Tenemos como cerca de 5.000 clientes en lo que es la tema de protección de datos y demás, y bueno, pues tenemos una amplia experiencia. Bueno, pues tanto mi equipo, tenemos auditores prácticamente en toda España como yo relacionados con esta materia. Y sin más, vamos a dar paso a la presentación. A ver, lo primero que quería comentaros para sentar un poco el terreno, para saber de qué estamos hablando, porque a nivel cronológico de la legislación yo creo que es importante que sepáis cómo está la situación, qué ha sucedido y demás. Pues me gustaría hacer una breve presentación de qué es lo que está pasando, ¿no? El reglamento europeo, que parece muy novedoso, ¿verdad?, desde hace mucho, pues de 2016, como saben ustedes, ¿no? Sí que es cierto que es obligatorio a partir del 25 de mayo de 2018, del año pasado, pero es de 2016, o sea que aquí lo hacemos todo siempre al final, ¿no?, y con prisa y demás. Y nuestra ley, además, porque aunque el reglamento europeo difiere de la anterior ley, la 1599, que imagino que también la conocéis, la famosa LOPD, ¿no?, que ya hay que quitar las siglas esas porque ya no es así. Antiguamente venía de una directiva, ¿no? Esa directiva permitía a los países más o menos adaptar esa directiva conforme ellos entendiesen, ¿no? Allí en España
tuvimos una ley bastante fuerte y bastante potente, pero claro, al darle formato a Europa ahora de reglamento europeo significa, hay una diferencia muy importante con respecto a la anterior directiva, significa que el reglamento europeo es de aplicación directa en los países. Igual en Europa tenemos todos la misma normativa. Antes no, antes había una directiva y pues, España éramos muy exigentes, en otros sitios a lo mejor menos, en fin. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que aunque sea de aplicación directa el reglamento europeo, necesita de una adaptación a la legislación nacional, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que desde el 25 de mayo de 2018, que ya era obligatorio el reglamento europeo, en Alemania, por ejemplo, tuvieron su ley al poco tiempo de publicarse el reglamento europeo, y aquí la hemos tenido en diciembre de 2018, la nueva LOPD, que se llama LOPD-GDD, que es Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. ¿Vale? Entonces es interesante saber, bueno, pues, no solo porque, bueno, en España somos muy buenos en fútbol, en todas estas cosas, pero en otras cosas pues nos cuesta un poquito más y a mí me da un poco de rabia, la verdad. Entonces quisiera deciros que es una pena que hayamos hecho todo tan a prisa. Imagino que habéis leído en medios de comunicación cosas que la locura que se montó en mayo de 2018, todo el mundo de repente pidiéndonos el consentimiento desde cero, ¿verdad? Haciendo muchas veces las empresas cosas que no tendrían que haber hecho. Luego lo iremos viendo lo que es consentimiento, el interés legítimo, si yo tengo un contrato con una persona y me lo ha firmado, si puedo dirigirme o no puedo dirigirme a ello, y para qué cosas sí, para qué cosas no. Entonces quería hacer esta breve presentación relacionada con esto, porque en mi opinión es importante tenerlo en cuenta. Insisto ya para cerrar este capítulo que el reglamento europeo es la norma principal y básica. No os quedéis solo con la ley que desarrolla o que define este reglamento europeo, que la Biblia, por así decirlo, nuestra es el reglamento europeo de 2016, y la ley orgánica nueva que tenemos en España complementa, desarrolla el reglamento, ayuda en algunos puntos de su articulado, por ejemplo, a definir cosas, luego lo veremos, pero el tema de los menores de edad, pues en el reglamento europeo se establece una edad mínima, ¿no? Y luego deja libertad a los países para que pongan cuál es la edad mínima para poder consentir los menores, ¿no? Pero bueno, salvo esto y 4 cosillas más de organización interna, de cómo se va a organizar la propia Agencia de Protección de Datos, que sabéis que es el órgano que vela por el cumplimiento de toda esta normativa, en mi opinión no aporta tanto como debiera haber aportado los parlamentarios en el desarrollo de esta ley, porque el reglamento europeo y todo lo que tiene que ver con la protección de datos es un galimatías enorme, ¿no? Y genera muchísimas dudas, y lógicamente un reglamento europeo no puede estar en todas las casuísticas de todas las situaciones de empresas, de gente que trate datos. Entonces esperábamos incluso la idiosincrasia o en los modelos que tienen establecidos los países. Yo esperaba a lo mejor un poquito más de nuestros parlamentarios en cuanto al desarrollo de esta ley, pero bueno, tenemos lo que tenemos y he intentado hoy aquí aclarar los puntos más relevantes y bueno, como digo, me podéis interrumpir, me podéis preguntar, luego hará un turno de preguntas, por supuesto, pero que esta introducción me parecía importante para entender un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Bueno, como siempre, la legislación siempre va por detrás, ¿no?, de los cambios tecnológicos. Sabéis también lo de que la seguridad total no existe, eso está clarísimo, ¿no? Porque están inventando un antivirus y ya los hackers y los piratas informáticos ya están desarrollando la manera de saltarse todas las barreras. Y bueno, pero necesitamos una legislación que regule todos estos cambios, que nos ayude a entender cómo son el nuevo mundo de las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones, los nuevos nativos digitales, ¿no?, que nos gusta llamarlo así porque son gente que han nacido ya prácticamente con un iPad o una tablet o lo que sea bajo el brazo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Yo aquí he puesto 10 puntos relevantes relacionados con esta nueva regulación. El orden de ellos no significa que sean más importantes o menos importantes, pero en mi opinión son los 10 que debemos de tener más en cuenta, ¿vale? Hay una nueva figura que es el delegado de protección de datos. De todos estos 10 puntos luego los desarrollaremos un poquito más, ¿vale? Yo, aun a riesgo de parecer pesado, yo lo que quiero sobre todo es cimentar a lo largo del taller conceptos para que luego al final se os queden más o menos claras las ideas. Entonces inicialmente vamos a hacer una breve descripción de estos conceptos principales y luego los vamos a desarrollar, ¿vale? Delegado de protección de datos es la nueva figura central
que se genera con esta nueva legislación. Antes no existía, ¿vale? Luego veremos qué características tiene que tener un delegado, qué funciones tiene, quién puede ser delegado, quién está obligado a tener un delegado, porque no todo el mundo tiene por qué tener un delegado de protección de datos. Las administraciones públicas, por supuesto que sí, ayuntamientos y tal, eso está claro, pero luego veremos qué características tiene también en el caso de los ayuntamientos y demás este punto. El consentimiento, bueno, pues es otro de los temas claves, ¿no? Y básicos e importantes. Luego veremos qué consentimientos ya no están permitidos, ¿vale? Porque este punto, y bueno, y qué cosas han ido sucediendo a nivel práctico para que veáis qué cosas se han hecho bien y qué cosas no se están haciendo también en este punto. El número 3, la proactividad. La proactividad es el eje central que rige toda la nueva normativa. Venimos normalmente de un sistema reactivo, estamos acostumbrados a que sucedan las cosas y luego ponemos el parche, ¿no? La tirita, ¿no? Pues hay que adelantarse en lo que nos pide Europa. Tenemos que analizar cómo son nuestros sistemas, qué dimensiones tenemos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la anterior normativa que teníamos unas reglas comunes, daba igual que fuera un sitio muy pequeñito, a un gran hospital o un ayuntamiento pequeño o uno enorme, ¿no? No, hay que analizar las situaciones de cada caso concreto, eso es lo que nos piden con el principio de proactividad. Hay distintos puntos dentro de la proactividad que luego analizaremos, pero principalmente es eso, es huir del modelo reactivo e ir hacia un modelo pues, de ver, oye, si en caso de que suceda esto, tenemos preparados los protocolos, o en caso de que pase, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? De la proactividad. Luego los análisis de riesgo y la evaluación de impacto como punto número 4, pues este es de los puntos más complicados de cumplir. Esto es, la verdad que se han publicado distintas guías, que luego veremos un poco por encima algunas de ellas, que son algunas de ellas infumables, o por lo menos en mi forma de ver muy difíciles de ver y de cumplir, pero esto hay que hacerlo, hay que cumplirlo, hay que tener por lo menos iniciados los análisis y las evaluaciones de impacto, y esto no lo hace el DPO, luego veremos cuáles son las funciones. El DPO puede coordinarlo y puede hacerlo, esto es función de los ingenieros, de los informáticos, de la casa, ¿no? De lo que este reglamento se cumple transmitiendo, ¿no? Esto tiene que estar en el ADN de todos desde la persona que coge el teléfono hasta el alcalde, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo tiene que conocer esto, tenéis que saber cómo actuar en cada momento y bueno, luego veremos también un poquito más en detalle el análisis de riesgo y evaluaciones de impacto. El registro de actividad, bueno, este punto es un poco el trámite administrativo que teníamos anterior, que seguramente que la mayoría de ustedes conocen, que era la inscripción de los ficheros, ¿verdad? Que os suena, ¿no? Había que hacer una inscripción, que luego te mandaban una cartita la agencia de protección de datos con un código numérico, que era como la matrícula de, bueno, parecía muchas veces, en muchas ocasiones, erróneamente la gente se creía, yo ya cumplo. Para nada, eso era simplemente, pues bueno, pues un trámite administrativo y ya está, yo ya estoy inscrito, yo ya cumplo, pues no. Entonces, estos ficheros ahora ya no hay que escribirlos, ya no se hace así, se llama registro de actividad. ¿Qué es el registro de actividad? Aunque luego lo veremos detalladamente o lo adelanto un poquito, pues es parecido a lo de los ficheros. Aquí lo que nos piden que hagamos es que identifiquemos cómo son nuestros tratamientos, ¿no? Es decir, que identificamos qué datos estamos tratando uno a uno, ¿no? O qué tipología de datos, que digamos, bueno, pues cuánto tiempo vamos a mantener esa información, qué finalidades tienen esa información o esos datos que hemos recabado, etcétera, etcétera. Y esto no hay que comunicarlo a la agencia. No es obligatorio ya la comunicación a la agencia, de hacer ningún tipo de envío ni nada, con el sistema nota este antiguo que tenían, no hay que hacer nada. Está a disposición de la agencia. O sea, te lo puede pedir la inspección, cuando dice, oye, pues enséñame tu registro de actividad, pero no hay que comunicarlo a nadie, ¿vale? Esa es la diferencia con respecto a lo anterior. Luego la portabilidad y el olvido. Estos son, bueno, los derechos ARCO, acordáis, ¿no? A todo el mundo nos sonarán, acceso, rectificación, cancelación, oposición, se amplían con portabilidad, olvido y limitación del tratamiento. Bueno, olvido en realidad es una especie de cancelación, ¿no? de los datos o derechos que tenemos, ¿no? A que si hay datos que ya no son actuales y no tienen por qué estar por ahí, pues tenemos los ciudadanos derecho a que se cancelen, ¿no? No todos los datos, porque ahora yo por mucho que quiera que se cancele mi DNI de un censo, pues no voy a poder, porque es que es obligatorio que esté mi DNI para identificarme, pero sí que es cierto que a veces hay datos excesivos o datos que no debieran estar ahí y bueno, pues hay que eliminarlo evidentemente porque no van acorde a la finalidad.
La portabilidad os sonará de temas de telefonía móvil, que son, bueno, pues eso es lo típico, ¿no? Antiguamente cogíamos y pasábamos de una compañía a otra. Pues la portabilidad aquí lo que te dice es que tú puedes, evidentemente, pues los datos iniciales que tú le has dado a una empresa, si te quieres cambiar de empresa, pues que se porten esa información. Esto que parece muy sencillo, luego hay que sectorializarlo, ¿no? Y hay que verlo, lo decíamos también ayer en Santa Cruz, en Tenerife, ¿no? Los códigos tipos son una buena arma, ¿no? Una buena herramienta para que por sectores, obligados al cumplimiento, se puedan ir viendo pues, o facilitando las formas de cumplimiento de determinado, como en este caso el derecho de la portabilidad. Por ejemplo, en el sector asegurador, UNESPA, que es el organismo que rige todo esto, pues ha hecho un código tipo, se ha desarrollado este código tipo en el cual se especifica qué formato es el que tiene que venir identificado para lo de la portabilidad y que todas las compañías que se adhieren a ese código utilicen el mismo soporte, porque si no sería, pues está muy bonito que yo diga aquí lo de la portabilidad, pero si luego no sabemos cómo se hace o cómo se porta, pues es una locura, ¿no? Entonces siempre es bueno en todo, la unión siempre hace la fuerza, por el ayuntamiento, en las redes del ayuntamiento, pues si se tuviese un formato, un soporte o una guía, ¿no? que ayude a los delegados de protección de datos al cumplimiento, pues siempre va a ser positivo. No porque lo diga yo, sino porque la agencia brinda y regula, tanto en el reglamento europeo como en la ley, pues se regula este formato de códigos tipos que es bastante interesante. Luego ahondaremos en este punto. Las notificaciones, esto es lo de las brechas de seguridad, que imagino que también os sonarán de algo, lo de los 72 horas de plazo que tenemos, va en la línea de la proactividad. Antiguamente nos pasaba algo, mandábamos un mailing que no tendríamos que haber mandado, o nos entraba un virus, o no habían hackeado la wifi, o mil rollos, y rápidamente nos poníamos como a rezar, ojalá no haya pasado nada, o este mail que haya mandado, porque no escondíamos la cabeza, ¿no? Como la avestruz. Pues no, lo que pide la agencia es que se notifique. Evidentemente hay que catalogarlo como que sea una incidencia lo suficientemente grave como para hacer una notificación, no cualquier cosa está parametrizada para tener que hacer esta notificación a la agencia. Pero sí que es interesante cuando veamos que hay un riesgo grave, que se han puesto en riesgo por muchos datos de carácter personal, o que tengamos constancia o una prueba importante, ¿no? de saber que a lo mejor nuestra base de datos, nuestra red ha sido hackeada y que han podido robar los datos, hacer esto o lo otro. Pues bueno, pues eso siempre es importante, aparte de la notificación, evidentemente poner los medios, ¿no? Ahí volvemos a hablar de lo de la proactividad y demás, ¿vale? El punto 8, lo del responsable y el encargado de tratamiento, es un punto también importante que luego desarrollaremos más en detalle, que son los prestadores de servicios que tenéis, ¿no? Por ejemplo en ayuntamientos, ¿verdad? En corporaciones, en instituciones, que para prestar ese servicio tienen que acceder a datos nuestros, de nuestra base. Entonces, ahí hay una responsabilidad, no se puede contratar con Pepe, Gotera y Tilio, ¿verdad? Tenemos que tener un cierto justificación, hay que pedirle, ¿no? a ese prestador, oye, que haya un contrato en condiciones, no este contrato que estamos habituados a firmar, que se hacían como churros, que eran todos iguales, ¿verdad? No te voy a tocar la base de datos, no, hay que analizarlo. Luego veremos cómo tienen que ir esos contratos, qué características tienen que tener, pero es una responsabilidad que tenemos nuestra también de contratar con determinados prestadores de servicios. No vale eso de estar ahí con mi primo que es muy buen informático, con mi amigo que es no sé qué, no, hombre, tendremos que ver y analizar porque son sujetos que están accediendo a nuestras bases de datos, que les tenemos que exigir unos mínimos y sobre todo que les tenemos que exigir cumplimiento, que ellos también tienen que cumplir con el reglamento europeo. Lo de los datos sensibles brevemente, pues es el tema de los datos biométricos y demás, lo de los datos de acceso a las instalaciones, bueno, porque están categorizados como datos de especial protección, ¿vale? Especialmente, o sea, categorías especiales de datos, ¿vale? Y bueno, pues simplemente comentaros esto. Lo de las sanciones, que es lo que más miedo le da a la gente, pues nada, que sepáis que ya se acabó lo de las empresas estas que muchas veces hacían campañas publicitarias y a lo mejor la campaña de verano nos molestaban a todos los ciudadanos llamándonos por teléfono sin decir nombres, pero todo el mundo ya sabemos quién pueden ser, ¿verdad?
Y luego pues en la campaña sacaban un dineral y le daba igual pagar la multa, ¿no? Lo de pagar por contaminar. Bueno, pues ahora ya parece que no se van a hundir, evidentemente, pero un poquito de daño ya sí le hace, ¿no? Ya no le hace tanta gracia, ¿no? Lo mismo se lo piensan 2 veces o siguen tentando la suerte y se van a llevar más de una sorpresa a partir de ahora, ¿no? Pueden llegar a los 20 millones de euros y también al 4% de la facturación anual, que se dice pronto, ¿no? Es un dinero, ¿vale? Bueno, los principios del tratamiento, el de responsabilidad proactiva, que es lo que hemos contado antes, la información previa, pues todo esto es muy importante, informar debidamente a la gente de para qué vamos a tratar sus datos, ¿vale? Las categorías especiales de datos que ya hemos dicho, integridad, confidencialidad. Lo de la protección de datos desde el diseño y por defecto es que cuando estemos desarrollando un aplicativo informático, por ejemplo, por poner un ejemplo, no nos acordemos de la protección de datos al final. ¿Por qué? Porque luego, bueno, siempre parecemos los malos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Pero si tú estás desarrollando ya no solo una aplicación informática, un procedimiento, un proceso, lo que sea, una nueva forma de, yo qué sé, lo que sea, hay que tener en cuenta desde el origen de esta idea que se nos ha ocurrido maravillosa, tener en cuenta si se cumple con la protección de datos, para si llegan a tiempo, ¿no? Tú ya estás preguntando y estás diciendo, cumplimos con los parámetros, queremos hacer este nuevo proceso, queremos hacer esta campaña o queremos hacer lo que sea, pues primero analizarlo desde el punto de vista de protección de datos siempre nos va a ayudar, ¿vale? Entonces eso es lo de la privacidad por diseño, por defecto, que es el privacy by design, ¿no? Que son los terminología inglesa, que a mí me da mucha rabia utilizar términos en inglés, pero es la protección de datos desde el diseño y por defecto. Lo digo en inglés porque al final todo el mundo habla de DPO, incluso yo, y de Privacy by Design, pero el DPO no es DPO, el DPO es DPD, que es el Delegado de Protección de Datos. Entonces, bueno, si con esto consigo que vosotros también digáis DPD, pues yo me quedo contento, la verdad. El castellano es muy rico. La claridad en la información, la base legal sobre la que estamos desarrollando el tratamiento y los cambios legales, los avisos legales en las páginas web, todo esto son vías y son medios que tenemos que tener en cuenta para informar claramente a la gente de por qué le estamos pidiendo los datos y para qué se los estamos recabando. Estamos acostumbrados a leer los párrafos estos farragosos, ¿no?, de protección de datos, que eran enormes, que no se leía a nadie y demás. Entonces, lo que nos propone en distintas guías de la agencia, que luego pondré algún que otro ejemplo, es hacerlo por capas, como el ejemplo este que os estoy poniendo ahí. Es decir, en la primera capa se define quién es el responsable de ese tratamiento, la finalidad de ese tratamiento. Oye, pues mira, yo me encargo, me voy a dedicar a esto, es para la gestión del ciudadano, del servicio social, del servicio asistencial, lo que sea. La legitimación de ese consentimiento, ¿vale? Si es a través del consentimiento, si hay un interés legítimo y etcétera. Luego hablaré del interés legítimo. Y luego los destinatarios, las empresas que vamos a acceder a esa información o van a acceder directamente a ella. Eso hay que definirlo, tienen que estar en relación con la finalidad para la que estamos prestando, porque si no lo estaríamos haciendo mal. Los derechos que tienen. Y luego la información adicional, que muchas veces está albergada pues, en página web, que es una buena herramienta para el que quiera saber algo más de ese tratamiento que estamos haciendo, en vez de ponerlo en un papel que a lo mejor no cabe, pues ya se nos va de espacio. Si estamos utilizando el soporte papel para recabar esa información, pues el tener una información adicional en las páginas web también viene bien para que sepan la persona, el titular de los datos, para que estamos utilizando esa información. Las categorías especiales de datos, que antes ya lo hemos estado viendo, pues los datos biométricos, ¿no?, en vuestro caso, bueno, los datos de salud también, porque en servicios asistenciales también a veces se trata de esta información, pues sabéis que todas esas categorías evidentemente son importantes y son de especial protección. ¿Vale? El tema del consentimiento, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia más grande que ha habido a partir de ahora con la entrada del reglamento europeo? Bueno, pues el consentimiento tácito, ¿sabéis cuál es el consentimiento tácito? El consentimiento por omisión, ¿verdad? Que recibíamos un correo y decían, si usted en 15 días no nos contesta nada, entendemos que no han dado el consentimiento. Pues no, eso ya se les ha acabado. Al que esté utilizando esa forma de consentimiento, no está permitido, porque evidentemente eso parte de una inacción, no hay nada. Yo no puedo suponer que por mandar un correo electrónico a ustedes ya y no me contesten en 30 días ya tengo vuestro consentimiento. Pues no es la vía ni la forma.
Dicho esto, también me gustaría matizar otras cosas, es decir, la legitimación para tratar datos. Quiero repetirlo y si hace falta lo repito muchas veces porque luego se malinterpretan a veces las palabras, lo que yo quiero decir, entonces voy a intentar ser muy claro. La legitimación para tratar datos no viene solo de la vía del consentimiento o de la mano del consentimiento que estamos diciendo. El Reglamento Europeo nos permite otra forma, o sea, hay otras habilitaciones, es decir, si yo tengo un contrato firmado, es decir, el banco, yo he firmado un contrato con mi banco se puede dirigir a mí, porque hay un interés legítimo, hay un, no sé si me estoy explicando, hay una relación. Yo le he contratado para un servicio. Ahora bien, lo que no puede hacer mi banco es mercadear con mis datos para finalidades que no son las directamente con las que yo he contratado. ¿Por qué ha habido todo este follón en España a partir del 25 de mayo que parecía que se iba a acabar el mundo y tal? Pues claro, la gente os volvía a pedir de nuevo los consentimientos, todo el mundo como loco, no tendrían que haberlo hecho. Se han equivocado todos. Lo que pasa es que han tenido mucho interés de querer hacerlo, pero no por el hecho de que no se pudieran dirigir a ustedes, sino porque lo que querían era seguir mercadeando con nuestra información. La información es el oro del siglo XXI. Están tratando nuestros datos de cualquier manera, pues bancos. Si yo sé más o menos lo que se gana, pues tú imagínate, pues puedo saber, pues dependiendo del precio, pues para una marca de coche se lo puedo vender la información, a otra, en fin, se están haciendo verdaderas barbaridades. Tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que estar bien informados y tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, como ciudadanos, incluso en nuestra vida particular y privada. Entonces, se puede defender el que yo me comunique con una persona, evidentemente, por el interés legítimo. Cierto es que el interés legítimo puede caber todo y es peligroso interpretarlo mal. Nosotros hemos pedido muchas veces a la Administración y a la propia agencia que saquen un listado, que saquen unas bases, ¿no?, de qué se considera, que hacer un juicio de ponderación de interés legítimo. Yo entiendo que es complicado sacar un listado y pillarte los dedos en ese sentido, pero yo abogo siempre al sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, como se suele decir, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un contrato con la persona que tengo enfrente y le estoy prestando un servicio para un tal, claro que me puedo defender y claro que me puedo dirigir a esa persona, siempre que sea la finalidad establecida en ese servicio. Ahora, si yo ya me quiero inventar o quiero empezar a... Pues que yo le quiero felicitar el cumpleaños, me parece una tontería, ¿verdad? No, hombre, no. Al Corte Inglés o al... Mira, que me he prometido no decir... No, hombre, no, acabo de caer en mi propio error, perdonadme. A quien sea, al Corte Inglés, a lo que sea. Yo no le estoy habilitando a que me feliciten de nada. Yo soy un cliente, ¿no? Ahora, muchas veces tendemos, ¿no?, a esa extralimitación, ¿no?, en el uso, o por educación, o por cultura, o por lo que sea, parece que no valoramos lo suficiente lo que es nuestra intimidad, ¿verdad?, y nuestra protección de datos. Entonces aquí simplemente quería haceros ese matiz relacionado con el consentimiento, intentando que no se malinterpreten mis palabras, que Salvador no está diciendo que no hace falta el consentimiento en nada de eso, porque no es lo que estoy diciendo, pero sí que lo que está prohibido es el consentimiento tácito, por omisión, que el consentimiento no es la única medio para legitimar un tratamiento, y que existe el interés legítimo acompañado de que si hay un contrato, pues yo lógicamente con mi compañía de seguro, con mi banco y demás, estoy habilitando lógicamente que se me preste un servicio con unas limitaciones, ¿no?, y con el rango y el cerco que tiene que ser ese punto, ¿vale? El tema de los menores de edad que decíamos antes, ¿no?, que en el Reglamento Europeo se establece un rango mínimo, ¿no?, de que tengan como mínimo 16 años y que nunca sea inferior a 13, le dan ese margen, ¿no?, a los países, ¿no?, para el tema del consentimiento, que nunca sea menor de 13. En España hemos cumplido 14 años, con la ley esta de diciembre, la LOPD-GDD, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, hemos puesto 14 años. A mí me sigue pareciendo una barbaridad. Yo creo que una persona con esa edad, como dicen en mi pueblo, yo soy de Granada, no sabe ni apartarse casi. Y me da mucho miedo, la verdad, porque yo también tengo hijos y eso, y yo qué sé, es un poco terrible esa edad de 14 años. Pero bueno, pues nada más tenemos un motivo parlamentario y no, sin más valoración, que sepáis eso, ¿no?, que este punto, ¿no?, el Reglamento Europeo de Aplicación Directa,
deja algunas ventanas o algunos márgenes a los países para que desarrollen algunas cosas, pero no creáis que es mucho, sigue siendo el que manda el europeo. Si tenéis dudas, muchas veces al leerlo o lo que sea, que oprime el reglamento europeo. Y aquí han puesto 14, que lo sepáis, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de lo que hemos vivido antes con el consentimiento por omisión, ¿no? que lo del plazo y demás, y ahora con el reglamento europeo, que es la parte de la derecha, pues tienes que marcarlo claramente, tiene que quedar una huella de lo, deseo esto, no deseo lo otro, etcétera, todas estas cosas, ¿vale? Estas son las formas, ¿no? que se piden ahora. Algunas de la guía española os quiero remitir también a la página de la Agencia de Protección de Datos. Hay una parte en la cual están publicadas las guías de la agencia, ¿vale? Hay distintas guías, muchas de ellas son bastante interesantes, algunas son le ha dedicado muchísimo esfuerzo la Agencia de Protección de Datos por desarrollarla, la verdad, pero son un poquito duras y extensas y, bueno, pues, en mi opinión, demasiado áridas, pero también es que la materia es bastante árida, que es lo que hablábamos antes del análisis de riesgo y las evaluaciones de impacto. Que una evaluación de impacto se requiere mucho tiempo para hacer una en condiciones. Yo aconsejaría que si no la habéis iniciado en el puesto que tengáis, pues si hay algún informático, ingeniero, etcétera y demás, pues que se vayan, aunque sea ir iniciando, ¿no? el ir analizando pues las bases, los peligros, que si un servidor tiene tal temperatura, la otra, y luego se van viendo el riesgo. Esto no se abre, no sé por qué. Antes lo probé y creo que sería abierto, pero parece que no ha reconocido el PDF. Bueno, me remito a lo que pone la Agencia de Protección de Datos en su web, ¿vale? Que sepáis que las tenéis ahí en la AGPD. Están publicadas en uno de los apartados de guías, están publicadas distintas guías pues, del consentimiento, de cómo tienen que ser los contratos para firmar con los prestadores de servicios. Esto es lo de las brechas de seguridad que decíamos antes, que es una guía que se ha publicado por parte de la agencia, y os remito a lo mejor a la página 12 para que veáis qué se entiende por una brecha de seguridad, que lo veáis detalladamente, porque bueno, pues no todos son brechas de seguridad, evidentemente, para que no nos volvamos locos. Y luego pues esta otra solo de las guías de los modelos informativos, ¿no? Cómo se tiene que hacer las cosas. A veces son genéricas estas guías, evidentemente tampoco pidáis que vayan a ir al caso concreto que tengáis, pero bueno, son nosotros que nos dedicamos a eso, pues sí nos sirven un poco para saber orientaciones y tal, pero luego evidentemente esto hay que analizarlo y meterlo en el caso concreto, porque aquí te van diciendo un poco todo lo que tienes que hacer. De hora me queda como a lo mejor para 10 minutillos, ¿puede ser? Todavía 20, genial, ¿no? Yo me creía que me quedaba menos, pues estupendo. Entonces, esta de las directrices de los contratos, ¿vale? Que también es un tema importante, ¿vale? Como os decía, es bastante importante tener un registro, y este ejercicio es, aparte de lo que hablábamos antes, de los pasos importantes que hay que ir cumpliendo, lo del registro de actividad y demás. Para mí este sería casi el segundo punto. Primero tenemos que identificar cómo son nuestros tratamientos. Eso es el registro de actividad que nos referíamos anteriormente. Pero hacerlo en serio, es decir, no lo hagamos como se hacían antes los ficheros, que no se analizaban bien las cosas, sino hay que ir analizando paso a paso. Oye, pues el fichero, por ejemplo, el tratamiento que hacemos de los datos de los empleados, ¿no? Las nóminas, pues hay que poner claramente los datos de los empleados, con la finalidad de la gestión de nóminas, los bajos laborales, lo que fuera, ¿no? Poner el tiempo que tenemos que mantener esa información, que hay legislación accesoria, pues incluso hay pues, las cosas que nos dicen Hacienda, el tiempo que tenemos que tener, o que mantener, esa es la parte más dura a lo mejor del registro de actividad, saber los plazos establecidos, porque además muchas veces no están claros, para mantener esa información y en qué casos se tienen que mantener y en cuáles no, y cuánto tiempo. Todo eso es importante tenerlo en ese registro de actividad bien delimitado, las finalidades del tratamiento y demás, ¿vale? Eso es lo que se pide un poco en el punto este del registro de actividad. Una vez que hayamos tenido lo del registro de actividad, yo como consejo os diría que identificar a la gente que nos presta un servicio, ¿vale? Que nos está prestando un servicio en la corporación también es interesante, o sea, tener un listado
un trabajo también a veces porque es un latazo, porque muchas veces, además nos sirve porque muchas veces vemos que los contratos algunos los tenemos caducados, no los tenemos bien, o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces, que sirva un poco para todo, ¿no? Cogemos, sacamos los prestadores de servicio, que para prestarnos el servicio tienen que acceder a datos, son muchísimos, en mi opinión son muchas veces casi la mayoría, incluso la empresa de limpieza, aunque no tenga un acceso directo a la información o no tenga un acceso autorizado, puede acceder a esta información. Hay que hacerle firmar una confidencialidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues, en la mesa no hemos dejado algo, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, un buen análisis en detalle de quién son nuestros prestadores de servicio, una identificación de esos contratos y una, por supuesto, revisión de esos contratos, que en la mayoría de los casos seguramente nos vamos a encontrar el típico copy-pega de que no vamos a ningún lado porque no se está haciendo bien, y luego en ese contrato que se identifique claramente que para prestarnos, imaginaros, el servicio de informático de no sé qué, bueno, pues es que tiene, o el de las nóminas, el ejemplo que estaba poniendo, oye, pues ¿a qué datos accedes? Pues nombre y apellido del empleado, número de cuenta bancaria del empleado, tal, o sea, ir definiendo claramente qué información se le da a esta empresa. ¿Por qué os digo esto? Porque en muchas ocasiones los accesos en remoto que muchas veces nos hacen, ¿verdad?, para prestarnos un servicio, parece que se le da carta blanca a la gente y esos accesos luego no se cortan y se accede de cualquier manera, o les damos más datos de los que tienen que tener porque no tenemos, porque es muy importante tener bien organizadas las bases de datos al final. Muchas veces cuando una persona ejercita su derecho de oposición o que no quiere que se le envíe por las comunicaciones, imaginaros que muchas veces son preferencias, ¿no? De, oye, yo no quiero que me lo mandéis por carta, quiero que me lo mandéis ya por email, o no quiero que mandéis determinada información, o lo que sea, ¿no? Porque entienden que puede ser publicidad o cualquier cosa. Si no están bien preparadas las bases de datos, podemos tener un problema, porque a lo mejor tenemos varias bases de datos conviviendo juntas y no sube ni baja la información como debiera de subir, pues eso es importante que tengamos bien estructuradas las bases de datos para que cuando nos ejerciten alguno de estos derechos, se quede bien marcado en todos los sitios. No sé si me estoy explicando. Muchas veces lo marca y se queda marcando un sitio, pero luego en el siguiente mailing sale porque, jolín, es que lo marcamos en este lado o en el otro, o en la misma página web que conviva perfectamente con las bases de datos que tenemos por dentro. Esto es importante hacerlo y en la mayoría de casos no se hace. En muchos sí, no es decir que en todo el mundo no. Nosotros en nuestra experiencia como auditores detectamos muchos fallos en este punto, ¿vale? Con lo cual estos contratos, pues por favor, de verdad, pues hay que tomárselos en serio, hay que analizarlos bien y sobre todo es el prestador de servicio el que tiene que hacerlo. Porque yo estoy vendiendo un coche, mi coche va con cinturones de seguridad. Si a mí me están vendiendo algo, por supuesto que nuestro personal de protección de datos, o nuestra empresa que nos lleve protección de datos, o en quien sea, o en quien le corresponda, tendrá que revisar eso, pero debe de partir de la empresa que nos está prestando el servicio. Ellos tienen que tener un buen modelo, un modelo sólido. ¿Qué pasa en la mayoría de ocasiones? Que no lo tienen. Nos intentan echar la pelota un poco así, las cosillas, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes también nosotros como para estar atentos para exigirles también a ellos, oye, mira, pues además, no solo que tengan un buen contrato, sino que justifiquen que si ellos tienen que tener un delegado de protección de datos, en el contrato tiene que aparecer. Es que esto se le olvida a la gente, pero es que es muy importante, porque al final si pasa algo, para eso está el contrato. El contrato no solo sirve para poner la cantidad económica que les tenemos que pagar y esas cosas, no, es que son más cosas. Entonces, bueno, pues este punto me parece importante y por eso os lo recalco, ¿vale? Y luego, creo que sí. Que lo había dejado preparado, Aquí me vais a permitir poneros alguna serie de consejos, ¿no?
relacionados con el tema de seguridad, antes de dar paso al descanso que tenemos programado, ¿vale? Relacionados con el tema de bueno, pues seguridad informática, esa seguridad que nunca va a ser del todo total, ¿verdad? Y que bueno, pues por razones obvias, pues la evolución, los hackers, ¿no? Los piratas informáticos siempre van por delante de todo este tipo de cuestiones, pero me gustaría haceros ver algunas cosillas que la mayoría de vosotros seguro que ya conocéis, pero bueno, pues algunos no saben. Al final la barra del browser, ¿no? Siempre va a ser nuestro mejor amigo. Tener mucho cuidado cuando visitáis o metéis en determinadas páginas, tanto en vuestro ámbito personal, ¿vale? Porque esto puede servir también para nuestro ámbito personal, pero yo aquí me estoy refiriendo también al ámbito profesional, ¿no? A veces, ¿por qué no? Pues tenemos un momento de lo que sea y a lo mejor pues cogemos y pinchamos en un sitio que no debiéramos, y etcétera, etcétera, y podéis poner en riesgo la red, ¿verdad? Y dependiendo de dónde te metes y te dejas de meter, ¿no? Entonces, lo de mirar muy bien los navegadores y qué pone encima en dónde nos estamos metiendo es bastante importante. Bueno, aquí hay algún que otro ejemplo, ¿vale? Grande. Como veis, aquí inicialmente, pues uno es falso y otro no lo es, pero aquí no vemos nada, porque la apariencia es igual prácticamente, ¿no? Pero no nos estamos enterando prácticamente de nada y no sabemos si estamos en un sitio correcto, en este caso Facebook, sin querer hacer publicidad, pero bueno, por poner algo de ejemplo, si os fijáis luego la barra de estado, ¿vale? En uno sí que pone facebook.com y en el otro ni se sabe lo que pone, ¿vale? Sin embargo, estamos metiendo en un sitio y en otro, con lo cual bueno, pues son cosillas, pequeñas píldoras informáticas para que lo tengáis en cuenta. El LinkedIn lo mismo, ¿vale? Os fijáis, ¿no? Arriba, y tal, que es el más complicado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Luego incluso existen técnicas, ¿no? Que son bastante ya más delicadas, que incluso ni el tipo squatting, ¿no? que ni el ojo humano prácticamente lo ve, están ya pirateando lo que es. Yo tampoco quiero asustaros ni nada, pero simplemente porque lo sepamos, ¿no? La tipología de letra, ¿vale? El ojo humano no la detecta, parece incluso que el browser está bien y que todo va bien, pero no, están pirateando también lo que son los caracteres y demás, y eso ya sí que es difícil de ver, porque hay técnicas y formas de verlo, pero eso ya es más grave y más delicado, pero que sepáis por dónde van los tiros, ¿vale? Luego, por ejemplo, este ejercicio es muy gracioso, ¿no? Al principio lee Microsoft, pero no pone Microsoft, ¿no? Parece que pone bien Netflix, pero luego pone on, ¿no? No pone on. Esto es lo del tipo squat, que os decía, lo de la emulación de los caracteres. Es una nueva lacra que tenemos aquí, que también más complicadilla de luchar contra ella, pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Se están llegando ya a niveles pues, que muchas veces asustan, ¿no? de cosas, incluso ya están intentando hacer ver que nosotros estamos tomando una decisión, ¿no? con técnicas y historias que hacen, ¿no? Y que se inventan para que parece que nosotros estamos tomando la decisión y sin embargo están creando fórmulas y formas de hacer las cosas para que esa decisión esté perfectamente orquestada. Imaginaros en temas ahora que están de moda las elecciones y cosas así, ¿no? Es terrible. También hay una polémica ahora, ¿no? Con lo de las elecciones y la protección de datos y la utilización de los datos del censo y todo. Bueno, tampoco me da mucha pereza lo de la política, tampoco vamos a... Pero la administración, por supuesto, que también tiene que cumplir con la ley, ¿no? O sea, que eso es fundamental que ellos cumplan también. Y en las administraciones públicas lo mismo, es decir, sanciones antes no había, ¿no? O no estaban previstos,
pero existe una posibilidad. El Reglamento Europeo orquesta una instrucción para que se pueda sancionar económicamente también a la administración pública en caso de que haya incumplimiento. Otra cosa es que yo lo vea, que lo vayan a hacer, porque bueno, en principio tirarte, yo no lo veo como piedra sobre tu propio tejado, sino que yo creo que la administración tendrá que hacer que sus organismos cumplan, ¿no? Y si no se cumple, pues habrá que sancionar, ¿no? Previsto está. Ayer nos preguntaban que si estaba previsto, que no, en la legislación anterior no, pero previsto está. Otra cosa es que lo quieran articular y hacer, que eso yo ya no sé si yo lo veré, tampoco es que quiera verlo, y yo no le deseo mal a nadie, pero yo creo que ejemplificativa podría ser una manera de que la gente se pusiera un poco las pilas, de la administración también, ¿vale? De hecho hay informes de la agencia, por ejemplo, de hospitales públicos y privados y con respecto al cumplimiento de la protección de datos, y no de ahora, sino estudios hechos de hace tiempo, ¿no? Y antes del Reglamento Europeo, y ganan por goleada los privados, pero por goleada, ¿no? Bueno, esto de las contraseñas también es muy gracioso, ¿no? Bueno, gracioso. Estas son las más típicas, ¿no? Que sabe todo el mundo, que seguro que algunos estáis sonriendo, seguro que alguno suena alguna contraseña de esta, ¿no? Pues esas son las más utilizadas, ¿no? Hay que tener en cuenta también en nuestro video profesional cómo ponemos las contraseñas, no compartir las contraseñas. Yo entiendo que muchas veces operativamente hablando no lo tenéis preparado, pues decírselo a vuestro informático que os dé soluciones, ¿no? De que no sea decir por teléfono vuestra clave de vuestro equipo, ni rollos de esos raros, ni tenerla apuntado en un POSIT y todas estas cosas, ¿verdad? Eso ahí hay mucho de cultura, ¿no? Bueno, de cultura y de que os enseñen también. Yo tampoco le estoy echando la culpa a los informáticos, es todo, es un poco es culpa un poco de todo el mundo, ¿no? De nuestra forma de ser, de tal, todo eso hay que ir corrigiendo, ¿verdad? En pro de la protección de datos, claro. Bueno, aquí esto son cosas de contraseñas, bueno, lo de esto también. Yo reconozco que antes de ver todo esto, la mía era la Z, ¿eh? La mía era la Z, ya luego la he cambiado. Pero bueno. Bueno, que todo esto se sabe, ¿no? Y demás, pero bueno. Para que lo sepáis. Y no sé, no sé si queréis ahora tenéis alguna pregunta antes de que dejemos paso al descanso que tenemos, pues de este primer módulo. Luego va a haber un segundo, evidentemente. ¿Tenéis alguna duda o algo que queráis comentar? ¿Alguien no se atreve nadie a preguntar? Sí. Sí, yo quería preguntar, ¿qué datos podemos nosotros negarnos a facilitar a las empresas o a las instituciones públicas que nos lo solicitan? En el sentido de que se presenta un formulario y te piden toda una serie de datos. ¿Podemos negarnos? ¿Quién son nosotros? Porque yo no le conozco, entonces dígamelo un poco para que me pueda enterar y poder contestarle. Pero cuando dice nosotros es un ayuntamiento. ¿O usted como ciudadano? No, yo como ciudadano. Como ciudadano, vale. Sí. Por ejemplo, porque me felicitan mi cumpleaños porque yo precisamente le Qué mal es facilito la fecha de nacimiento. El Corte Inglés, que no creo que haya nadie aquí. A ver, el Corte Inglés tendrá que haberle a usted solicitado información específica sobre eso, pero si no, nos está absolutamente incumpliendo, aunque nos estén dando un cheque regalo o estén dando lo que sea, se podría pedir responsabilidad a ese respecto, lógicamente, con la felicitación, o por lo menos decir, tampoco vamos a hacer el sangre con el Corte Inglés, por lo menos decir que no le vuelvan a mandar felicitaciones, solicitar que no, porque la finalidad principal, es decir, la pregunta que usted hace es muy buena. ¿Qué datos necesita el Corte Inglés para que yo por ejemplo, si está pagando... ¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿Tiene tarjeta del Corte Inglés? Claro, al tener tarjeta del Corte Inglés, al darse de alta, ahí nos piden una serie de información, ¿vale? Con lo cual tiene que ser la información relacionada con el servicio que nos están prestando. Si usted por lo que sea tiene que dar la fecha de nacimiento, porque además puede ser que esté justificado dar la fecha de nacimiento por cuestiones internas de ellos, por promociones relacionadas con la tarjeta y cosas así, eso es todo bien, no hay problema. Ahora, eso no tiene nada que ver con una felicitación de un cumpleaños, no sé si me explico. ¿Vale?
Con lo cual los datos que tendrá que pedir pues son, pues, lógicamente, pues son los datos de facturación, ¿no? Pues el número de cuenta bancaria, nombre y apellido, la dirección. Lo que pasa es que la dirección nos podemos negar también y decirle, pues yo quiero que me mande todo por correo electrónico. Pues ellos lo tendrán que anotar en su base de datos. Pues aunque sea por los arbolitos, ¿no? Que nos lo estemos cargando con tanto papel. Sí. Sí, sí, dígame. Sí, sí. Bueno, sobre una manifestación, una interacción afirmativa de cara a lo que es el consentimiento, ¿vale? Y en mi caso particular, por ejemplo, estoy accediendo a imágenes que se están grabando en videocámaras, cuyo propietario me autoriza a acceder a ellas y, llegado el caso, grabar localmente. Pero eso no lo he entendido. El propietario de la Usted instalación tiene una donde se cámara está en su grabando. casa, me permite acceder a la cámara remotamente. Ah, pero es un tema de videovigilancia, ¿no? Videovigilancia. Videovigilancia doméstica, ¿no? Sí, en Vale. realidad no es tanto como videovigilancia, pero es cámaras que están grabando, como puede ser, no sé, el paisaje, por ejemplo. De cara al consentimiento de uso de los datos de esa cámara, que de su propiedad, por mi parte, ¿bastaría un consentimiento vía correo electrónico o necesitaría algo más? Hombre, O en general. tendrá que haber un contrato, ¿no? Una sesión gratuita. ¿Cómo? Una sesión gratuita. ¿Una? Sesión gratuita. Eso no entiendo lo que es. Tú me dejas acceder al contenido de las imágenes. ¿Pero por qué? ¿Para qué finalidad? Claro, es que si no me formulas la pregunta muy claro, yo no te puedo contestar así. Yo tengo que saber el caso concreto para poderte contestar. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Una pregunta genérica no la puedo contestar. Tengo que saber para qué. Si es que lo que estamos diciendo todo el rato. Es por temas de seguridad. ¿Tiene usted una empresa de seguridad? No sé. Entonces, ¿cuál es el motivo? Uso científico, por ejemplo. ¿Cómo? Uso científico. Y se le pone en contacto a un ciudadano para pedirle para uso científico, pues tendrá que haber un contrato, ¿no? O algo. Claro. Porque si no, vamos, yo no sé, e incluso muchas veces aunque tengamos el consentimiento, eso se puede echar para atrás luego y podemos tener un problema. Es que no entiendo bien la no hablo de pregunta, discúlpame. imágenes de vida privada. Una persona que tiene una cámara web en la azotea de su casa. Ah, no hay tratamiento de datos de carácter personal. No. Ah, bueno, entonces no es objeto de la legislación. Si no hay tratamiento, pues los pajaritos, bueno, a veces los animales son mejores que las personas, pero hasta este momento tienen sus derechos también, pero de protección de datos no tienen. Son imágenes de naturaleza, no No. hay nada personal. No, entonces ahí no hay tratamiento de datos de carácter personal, no hay nada. Es que, perdóname, pero es que no lo estaba entendiendo. Vale. No, ahí no hay tratamiento. Ahí no hay una imagen es un dato de carácter personal, pero una imagen de una persona. No hablo de imágenes de personas. Entonces no hay ningún problema. No hay problema. Ahora, realmente, ten cuidado que las cámaras, directa o indirectamente, no enfoquen a alguien de esa casa particular a la que te estás refiriendo, o que no identifiquen una matrícula de un coche, por ejemplo. O sea, hay que tener más en cuenta en cosas, porque una matrícula de un coche es un dato de carácter personal, lo mismo que el ¿vale? No, en este caso no es el caso. Vale, pues entonces no hay problema. Si es así como me cuenta. Pero mi pregunta realmente, realmente la respuesta la sabía, es quién es propietario de esas imágenes que está grabando. A la hora de autorizarme usar sus imágenes, bastaría con un correo. Eso es propiedad intelectual, no es protección de datos. Es propiedad intelectual. Sí, lo siento, no es mi materia. Yo es que no sé, perdóname porque no sé quién la ha levantado primero, entonces no tengo ni idea. No me estoy dando cuenta, perdonadme. No sé. Hola, buenos días. Sí. Mi pregunta va en relación a transmitir información entre administraciones públicas. En este caso, trabajo en el Ayuntamiento de Valsequillo y nos reunieron el IAS, Instituto de Atención Sociosanitaria, organismo dependiente del Cabildo, nos pide un listado de personas que tenemos en el servicio de ayuda a domicilio, nombre, apellido, DNI, entiendo, grado de dependencia y si están persiguiendo algún tipo de prestación económica. Nos lo pide para ellos cruzar datos con el gobierno de Canarias a ver qué personas están recibiendo ya el servicio, quiénes están recibiendo la prestación o en qué punto del procedimiento de la solicitud de dependencia se encuentran estas personas. Entonces, puede
el ayuntamiento dar esos datos? A ver, esa pregunta es muy buena, muy típica bueno, pues es muy recurrente, ¿no?, de todo el tema este de protección de datos y demás. Y ahí siempre lo que tenéis que pensar es lo siguiente. Todo tipo de cesión de datos, en este caso hay una cesión de datos que lo están pidiendo, ¿vale?, tiene que estar justificada, ¿no? Tiene que haber una ley, ¿vale?, tiene que haber un procedimiento, una orden, algo, un convenio, algo que sustente eso, ¿vale?, que sustente esa cesión. De pedir datos alegremente, a ver, yo no te voy a decir que no, que finalmente no tienes por qué dárselo, porque a lo mejor sí tienes que dárselo, pero tu obligación es preguntar, que eso tendrá que estar basado en algo. A lo mejor hay un nuevo proyecto de colaboración entre ayuntamientos, no lo sé, Sí, se va a hacer un convenio. o se va a hacer un convenio. Si está basado en un convenio y el convenio regula claramente cómo va a ser ese uso, cuáles son las finalidades, cuánto tiempo, lógicamente tendrán que decir ellos, cuánto tiempo van a mantener esa información, qué van a hacer con la información, aunque sea entre ayuntamientos y tal, no están igualmente obligados a tener que cumplir todos estos parámetros. Y en su caso lo hace muy bien de preguntar antes de darlo, de preguntarlo. Incluso la forma en la cual se transmite eso. ¿Qué hago? Te lo mando por email, es que eso es otra, claro, es que es terrible. Y encima datos de especial protección, con lo cual eso es no tener bien organizadas las cosas. En mi opinión, y bien visto desde mi visión de por arriba, que luego habría que analizarlo más en detalle, que lo mismo tal. Pero lo primero que habría que hacer es ver ese convenio. Claro. ¿Y cómo es? Porque no solo es que haya un convenio, sino que en el convenio figure expresamente qué se va a hacer con esos datos. No solo convenio entre el cabildo, no sé qué. No, eso está justificado por el convenio. Claro, no. Tiene que expresamente decirlo en el convenio que los datos. Porque luego pasa algo y siempre pagan los mismos. No, es que tal, fulanito de tal cogió y se lo envió. En caso de que se hiciera, tendría que haber un consentimiento de los ciudadanos de la... No, eso a tanto no se llega, porque yo te lo explico. Mira, el consentimiento de los ciudadanos al final, eso sí que se podría defender, si evidentemente hay un buen convenio y tal, lo que os decía antes del interés legítimo, ¿vale? Si eso está en relación con una finalidad dentro de la dedicación que tiene que tener un ayuntamiento o el cabildo insular, lo que sea, si está justificado con eso, no hace falta que la persona te esté dando consentimiento específico para cada cosa, si no sería una locura, ¿no? Con lo cual, por eso tenemos que buscar siempre ese interés legítimo, esas finalidades claras y esa justificación, en el caso de la pregunta que hace, con respecto a que haya algo escrito que nos indique cómo tenemos que hacer las cosas, porque está saliendo de nuestra red, ¿no? Está... Sí. No, yo no sé si estaba... Sí, bueno, si relacionado con Sí, no te importa. Para aprovechar el hilo de esta consulta, entonces yo tendría, por ejemplo, en mi registro de ese tratamiento que prevé la posibilidad de esa sesión. Claro, el registro de tratamiento al final es un registro que está vivo. Esto no se hace una vez, de hecho, la proactividad y todo esto que hacemos es para que haya una observancia constante, que es lo que nos pide la administración, la Europa y el reglamento europeo. Si lo pensáis, tampoco es tan complicado. Si es solo tener las cosas claras y hacer las cosas bien. Yo no lo veo complicado, desde luego. Pasa que es complicado al principio. Al principio esto es un mundo, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de aquella manera. Entonces al principio nos va a costar mucho meternos en el tren y hacer las cosas bien, pero una vez que ya se hace una cosa bien, ya más o menos, los problemas son recurrentes y al final las consultas son parecidas y los problemas más o menos. Al principio sí será duro, pero luego, sobre todo aquí lo importante es que estén concienciados desde el alcalde hasta la persona que coge el teléfono y todo el mundo, ¿no? Que sepan. Y sobre todo que se sepa cómo se tiene que hacer y que no unos ayuntamientos hagáis unas cosas y otros otras. Lo que os decía antes del código tipo, no es por ponerme pesado, pero es que todas estas cosas vienen bien, ¿no? Porque lo único que hace es hacer homogeneizar criterios, homogeneizar respuestas para que luego entre ayuntamientos sepáis qué tenéis que hacer y qué no, porque si no, uno lo hace de una manera, el otro de otra, y es una locura, ¿verdad? Yo trabajo en servicios sociales, soy trabajadora social y nosotros, claro, cuando entrevistamos a una persona, pues nosotros
trabajamos con un amplio campo de datos. Claro, desde datos sociales, todo, económicos, vivienda, sí, sí. hasta datos de alta protección de Sí, sí. datos, como violencia de género, prostitución. Entonces, claro, nosotros tenemos varias ayudas básicas. Una de ellas es la prestación canaria de inserción, que se elabora todo, se trabaja en el ayuntamiento, pero luego va por aplicativo online al gobierno de Canarias. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel de datos se pueden, digamos, mecanizar en el aplicativo que está preparado para esta ayuda y enviar a otro organismo que yo no sé, la persona que lo recibe no son técnicos trabajadores sociales, ¿vale? Son administrativos en la mayoría de los casos. ¿Hasta qué punto yo puedo subir datos personales? ¿Hay campos libres o están prefijados esos campos? O sea, ¿tienen un texto libre para subir esos datos? No, en el informe social no están prefijados. O sea, es un texto libre y lo escribes. Sí, nosotros como trabajadoras sociales hacemos el informe social. Que no pone grado de dependencia, grado de no sé cuánto, ¿no? Tú escribes son datos de... y no tenéis normalizados los informes. No hay nadie que vaya dicho como qué tiene que contener esos informes. No, sí, hay una estructura de informes. Hay una estructura. Sí, que te pide datos sanitarios, situación laboral, pero claro, cada apartado es amplio. Sí, Puedes sí. contar ahí. No es para desarrollar. Entonces, y también quería preguntar, porque nosotros también tenemos un aplicativo del ayuntamiento sí. que supuestamente hay una parte que es un trámite que lo manejamos solamente los técnicos. ¿Hasta qué punto datos como violencia de género se pueden subir a ese aplicativo? Pues que supuestamente está entre los técnicos. Mira, yo detecto varias cuestiones en lo que me dices, ¿vale? Te voy a resolver a la primera. Veo dos preguntas, aunque no lo haya hecho directamente, pero yo veo dos preguntas. La primera es que ese aplicativo tiene que estar, lo que decíamos antes, ese aplicativo tiene que estar testeado, tiene que estar valorado, tiene que ir acorde a esos formularios que parece que existen, ¿no? Y alguien tiene que valorar eso, cómo está hecho, porque lo de los textos libres es siempre súper peligroso, porque a lo mejor metemos cosas que no, entonces eso se tiene que organizar de tal manera que vaya en relación, ese aplicativo tiene que pasar un análisis de riesgo, unas evaluaciones de impacto y luego que se nutra o que esté bien orquestado con cosas que son básicas, que no son ni de protección de datos, que son organizativas de oye, que hasta qué punto puedo pedir, bueno, si son de protección de datos, pero son de que los tendría que llevar por la persona que se encargue de esto, la legislación canaria específica que dice relacionada con el tema de asuntos sociales o lo que sea, qué campos son los necesarios para no salirnos de ahí. Y que tengáis claras las instrucciones, la gente que accedéis, o a las plataformas que no son directamente del ayuntamiento, sino una plataforma que ha montado el Cabildo o quien sea, que no lo sé, ¿vale? Y luego la segunda parte de eso, una vez hecho eso, también son los perfiles, es decir, estamos acostumbrados a que cualquier usuario accede a todo, no todo el mundo tiene por qué acceder a todos los datos, que es tu preocupación también, es decir, a tus datos. Tú cuando entras a trabajar, imagino que te hacen firmar una normativa de confidencialidad como empleada, ¿verdad? De qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, ¿vale? Con lo cual, tú eres garante, por así decirlo, con las funciones que tienes, o específicas en este caso, de datos especialmente protegidos, estás habilitada y puedes acceder a esa información y demás. Pero no todo el mundo puede acceder a esa información. Tendremos que, con el sistema de perfiles que debería de hacer el informático me van a acabar odiando, pero es que es así, con el sistema de perfiles que tengan, perfilar dependiendo en función del puesto de trabajo que tenga el empleado, el trabajador, acceder a la información necesaria para poder desarrollar su trabajo. Y eso hay que hacerlo. Es complicado a veces, pero es que eso es un ejercicio que hay que hacer. Que a lo mejor el informático no es el que tiene que decidirlo, tendrá que decidir los jefes de sección o como estéis organizados, ¿no? O quien sea, las concejalías o como sea, ¿no? Pero alguien tiene que decidir cuáles son las funciones de esa gente, a qué se van a dedicar, porque muchas veces en un mismo departamento unos tienen que hacer eso y el otro no tendría por qué acceder a esa información. No sé si me explico. Ese ejercicio es muy importante, porque ese servicio ayuda a salvaguardar la confidencialidad y ayuda a que no accedan gente que no tiene que acceder a información porque el puesto de trabajo que están haciendo no es para eso. Y sobre todo ayuda a que si alguna vez hay alguna filtración o alguna vez hay algo que no se está haciendo bien, se pueda detectar claramente por los logs, por los registros, por los usuarios, quién está haciendo mal las cosas, o quién está filtrando, o quién no está haciendo. ¿Me explico? Sí. O sea que eso es trabajo de base,
Mi pregunta es muy La cortita. última. Es muy cortita. Vamos a ver, si yo autorizo a una empresa, a un ente, a tratar mis datos, a la hora de que ya yo no quiero rescindir de ese tratamiento, Sí. de que no Sí, ya procedan más a él, ¿cómo lo haría? ¿De la misma manera que lo autoricé? ¿O obligatoriamente ellos también tienen que poner una página de contacto? El responsable del tratamiento está absolutamente obligado a que sea lo mismo de fácil dar los datos que lo que siempre lo hacen al revés, ¿no? Es muy fácil darlo y luego evitarlo. A veces Está confirman. absolutamente obligado a que sea igual de fácil dar el consentimiento y evitarlo. Y hay un mínimo para... Claro, y además tú tienes tu derecho de oposición, por ejemplo, si es publicidad lo que no quieres seguir recibiendo o algo así, tienes un plazo para cumplirlo, para contestarte debidamente y tienes que facilitar una dirección clara o una página web, lo que sea, para que tú y dejar constancia, por supuesto, de que tú estás solicitando eso. Y si te volvieran a mandar al mes o a los 2 meses información, tal, pues tú te vas a la agencia de protección de datos y estás muerto, vamos. Pero una vez yo firme, ¿hay un mínimo o un máximo o es cuando yo... No, tienen sus plazos primero para contestarte de que están en trámite y tienen sus 30 días para ejecutar la solicitud que te está haciendo. Y por supuesto que están obligados a hacerlo, ¿no? Claro, como no. Y a publicitarse, claro, y a hacerlo todo muy sencillo. Y en la función del delegado de protección de datos muchas veces está ahí cuando hay algún ciudadano que no está satisfecho, pues luego lo veremos en la función del delegado de protección de datos, ahondaremos en este punto, ¿vale? ¿Y el tema del delegado es obligatoriamente en todas las empresas? Luego lo vamos a ver. Vale. Gracias. Si les parece, hacemos 20 minutos nada más de